Y yo estoy seguro que Dios tiene algo especial para ti el día de hoy. Y todas las personas que nos están viendo ahora mismo a través de las plataformas de esta transmisión, quiero darles la bienvenida también a ustedes y decirles que esta palabra que Dios tiene es para ti también. Es para ti que nos estás viendo desde casa. Y deseamos de todo corazón que alguna vez nos puedas acompañar y puedas ser parte de lo que está sucediendo aquí sobre Avenida Balboa. Creemos que el Señor está haciendo milagros y los vemos cada semana. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo necesito que hoy estés conmigo durante todo el sermón, me acompañes, que reacciones. Si no te da risa, te ríes de todas maneras, ¿verdad? Si no quieres llorar, pícate un ojo, algo, pero sé parte con nosotros de lo que está sucediendo hoy, porque vamos a pasar un buen tiempo esta preciosa tarde, bueno, mañana todavía. Y el Señor me ha dado un mensaje hoy muy especial y hemos estado hablando de Full House. Diga conmigo, Full House. Full House, casa llena. Y la semana pasada abríamos la introducción de esta serie titulada Casa Llena. Y hablábamos de la historia del paralítico que bajó, que 4 amigos lo bajaron en una casa llena. Y lo bajaron, rompieron el techo, lo bajaron. Y Dios hizo un gran milagro en su vida. Un milagro primeramente de salvación y después de sanidad. Y podíamos experimentar un gran tiempo juntos aquí esa semana. Pero lo importante que hablábamos no solamente es que la casa está llena, pero ¿de qué está llena la casa? Si hay fe en la casa, ¿cuántos pueden decir amén? Si hay salvación en la casa, si hay sanidad en la casa y si hay libertad en la casa. Y estamos creyendo en eso juntos, en un mes donde el Señor nos va a dar salvación, sanidad y libertad. ¿Cuántos creen eso conmigo el día de hoy? Es un mes importante, una serie que vamos a estar trabajando juntos, creyendo juntos, porque el Señor tiene mucho más para nosotros en este tiempo. Y vamos a cerrar este año como nunca antes. Estamos ya a la mitad de año y estoy seguro que vienen cosas mejores. Y hoy quiero hablarles a ustedes de precisamente un personaje que igual manera en un lugar muy lleno, en un lugar repleto de gente, encontró la salvación en su vida. En un lugar donde no parecía ser propicio para él encontró la salvación y la libertad. Y todo empezó por curiosidad. Diga conmigo, curiosidad. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. ¿Cuántos de ustedes tienen gato en su casa? A ver, levante su mano si usted tiene un gatito. A ver, los que son fan de los gatos, a ver, uno, ok. ¿A cuántos no les gustan los gatos? Levante la mano. Ay, Dios. ¿Por qué tanta violencia? Ojalá que cuando dijéramos, ¿cuántos quieren ofrendar? Así levante la mano también. ¿Por qué no le gustan los gatos? Porque tiran pelo, ¿ah? Porque tiran pelo, ¿por qué? Dan miedo. Tienen miedo de los gatos. Bueno, mira, yo tengo un gato en mi casa y tenemos un perrito también. Y luego tenemos 2 mascotas. Y que lo entendió bueno y el que no. Tengo un gatito que se llama Bruno. Y lo agarramos desde que estaba pequeñito. Era un gatito rescatado. Y por ahí nos lo regalaron. Y preguntaron si iba a ser un buen hogar para él. Yo no sabía, pero bueno, hasta ahorita está vivo, ¿verdad? Sigue ahí. Por la pura misericordia de Dios. No, ahí está con nosotros. Y lo rescatamos de las calles, ¿verdad? Así es que es la misión y visión del Alcance Victoria. Usted sabe, tenemos que rescatar lo que estaba perdido. Lo rescatamos y luego tenemos un perrito también que también casi nos donaron. Y la casa de nosotros es chévere porque siempre hay pelo por todos lados y popó aquí, popó allá. Y, bueno, los que tienen mascotas ya saben. Pero hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Y esto nació porque de verdad los gatos son muy curiosos. Son muy curiosos y han tenido grandes accidentes. Si no fuera porque tienen 7 vidas, ya muchos estuvieron muertos. Pero son curiosos. Ellos buscan algo y encuentran algo que los atrae y ahí se quedan y hacen locuras. Pero yo quiero que tú lo veas conmigo. No sé si tenemos el video o no. A ver, la curiosidad que mató al gato. A ver.
Los gatos son lindos y son curiosos. ¿Y cuántos de ustedes también son curiosos? ¿Cuántos de nosotros no somos iguales? ¿Verdad? Nos hemos metido en tantos líos y problemas por ser tan curiosos. Muchos de ustedes se casaron por ser curiosos. Tuvieron hijos por ser curiosos. Y hoy están aquí, ¿verdad? Gracias a esa curiosidad. Y esa curiosidad te ha metido en problemas, pero también te ha dado grandes satisfacciones. La curiosidad es algo que despierta en nosotros, que el hombre tiene dentro y que hace que hagamos locuras en ocasiones o cosas que no teníamos pensado hacer. Quizá tienes muchas historias o tendrás alguna historia en tu vida donde la curiosidad te hizo descubrir algo o te hizo meterte en un momento bochornoso, en un momento vergonzoso por ser curioso, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Como aquel que le dijo a la persona, ¡ay! ¿Cuántos meses tienes? Y le dijo, no estoy embarazada, ¿verdad? Por curioso le pasó tal cosa, ¿verdad? Porque a veces la curiosidad nos lleva a nosotros a hacer cosas extrañas. Pues la Biblia nos enseña en Lucas, y quiero que me acompañes si traes tu Biblia, y si no puedes leer aquí en la pantalla, en Lucas capítulo 19, algo que sucedió con un hombre curioso. Un hombre curioso. Que transformaba la vida del hombre, de un tal Jesús que había resucitado a un muerto, de un tal Jesús que había hecho que una mano seca tuviera vida de nuevo, de un tal Jesús que había limpiado a un leproso, un tal Jesús que había curado a una mujer que tenía flujo de sangre, y tantas historias que quizá escuchó Zaqueo. Y de repente, por curiosidad, cuando vio la multitud, decidió ir a asomarse y ver quién era. Pero la Biblia nos enseña y nos da el detalle de que él era bajo de estatura. Y si la Biblia dice que él era bajo de estatura, es porque de verdad era bajo de estatura. No quiere decir que era un poco bajo del promedio, pero era alguien de muy baja estatura. Pero tenía otra peculiaridad, y es que aparte de ser bajo de estatura, él era un cobrador de impuestos, era a lo que ellos llamaban un publicano. ¿Y qué quiere decir esto? Que un publicano era un hombre judío que había traicionado a su patria
para cobrar los impuestos que Roma le impuso a Israel. ¿Sí está conmigo? Para todo el mundo, él representaba un traidor, representaba a alguien que había roto sus principios morales y había roto todo compromiso con Israel para trabajar con los romanos y oprimirlos. Un funcionario, una persona que le quitaba el impuesto que no debían tener, pero tenían. Y recuerde que Roma necesitaba gente con que aliarse para oprimir a Israel. En aquel entonces Roma era el imperio que controlaba, el imperio que venía, ¿verdad? Y tomaba control de naciones enteras. Y a raíz, ¿verdad?, de esa fuerza que ellos tenían, venían e imponían. Y ese fue el caso del pueblo judío, ese fue el caso de Israel. Entonces ellos tomaban a estas personas, los hacían parte con ellos y eran gente despreciada. Zaqueo no solamente era una persona baja de estatura, pero era un traidor, era un recaudador de impuestos. Pero en algún punto dijo: yo necesito saber quién es ese Jesús. Y la palabra de Dios nos deja a interpretación nuestra la condición que este hombre pudiese estar pasando. Nos deja interpretación nuestra y nos deja el panorama abierto, porque no nos dice si él estaba enfermo, no nos dice si él era una persona que venía pasando por un proceso difícil, no nos dice la Biblia si él era una persona con ansiedad no nos da características específicas sobre él, pero nos dice: era bajo de estatura, rico, traidor y curioso. Y quizá compensaba, ¿verdad?, lo de su estatura con la plata que él tenía. Pero en algún momento dijo: yo necesito saber quién es. Imagínense queriendo ver y no poder ver. Y fue tanta su curiosidad que él fue y se montó, siendo quien él era, fue y se montó y escaló y se subió a un árbol, tan solo para ver a Jesús, tan solo para poder mirarle, tan solo para poder conocerlo. La curiosidad mató al gato, pero en esta historia la curiosidad le dio vida a Zaqueo. A menudo estamos familiarizados con la típica historia de personas buscando a Jesús por una gran necesidad. Este suele ser el panorama más común. Personas que en el momento más crítico de su vida, por voluntad propia o por iluminación, decidieron buscar a Jesucristo y encontraron solución a sus problemas. ¿Cuántos fue el caso tuyo? Dijiste: yo necesitaba un cambio, yo necesitaba una solución, yo necesitaba una sanidad, y vine a Cristo y encontré y lo conocí, y entonces me rendí. Pero no es el único caso, ¿sabes? Aunque tú no lo creas, hay personas que sienten que no necesitan ayuda, que ellos pueden lograrlo, que ellos tienen todas las respuestas. Hay otros que no sabían que tenían una necesidad de Dios y en un momento de curiosidad descubrieron el más grande regalo que puede existir. Por curiosos. Alguien te dijo: oye, vamos, te invito a una iglesia. Y me, ¿iglesia? ¿Qué es eso? Sí, es una iglesia, la pasamos chévere. Oh, no, pero bueno, voy a acompañarte por curiosidad. ¿Ah? Y llegaste a la casa de Dios por curiosidad. Escuchaste de un Cristo que podía sanarte, y de repente en medio de ese sermón algo empezó a tocar tu corazón y empezaste a sentir algo y te incomodaste y dijiste: ¿qué está pasando a mí? Empezaste a escuchar a esa persona que hablaba y algo te hablaba al interior y decías: ¿qué me está pasando? Te dieron ganas de llorar y no sabías por qué, porque había una presencia en ese lugar, en ese sitio, y cuando menos pensaste estabas en un altar al frente con tus ojos llenos de lágrimas, aceptando y recibiendo a Jesús como tu Dios, como tu Salvador. ¿Alguien puede decir amén a eso? Quizá por curiosidad. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos es semejante a una red que, una vez echada al mar, recoge diversidad de peces. Mateo capítulo 13 dice que también es semejante a un hombre que encuentra un tesoro tan increíble en un terreno
y vende todo lo que tiene y compra el terreno. ¿Qué te digo con esto? Que muchas veces es una red que no te das cuenta y terminaste en el lugar con el evangelio y la salvación en tu corazón. Y otras veces buscando en la vida, como ese terreno, descubres que hay un tesoro inmenso y decides vender, soltar todo lo que tenías y comprar el terreno y decir, esto vale la pena más que cualquier cosa en el mundo. Yo he visto personas siendo transformadas tan solo por descubrir el reino de Dios. Y sienten que encontraron lo que siempre habían buscado en su vida. Es maravilloso conocer a Jesús. Algún cristiano puede decirme amén. También la Biblia nos enseña en Lucas 14:23 que es semejante a un hombre que prepara un gran banquete e invita a muchas personas. Pero el día del banquete las personas no llegan. Y entonces envía a sus servidores y les dice, ¿sabes? Vayan por las calles, vayan por los caminos y traigan a las personas. Aquí va a haber comida gratis, traigan al necesitado, traigan al hambriento, traigan a aquel que necesita. Y la gente llega por necesidad. Porque venir a Cristo siempre tiene diferentes características. Tu caso puede ser uno, puede ser otro. Yo no sé cómo fue que tú llegaste. Muchos de ustedes crecieron en la iglesia, te lo han inculcado, te lo han enseñado. Pero déjame te digo algo, el evangelio de Jesús no debe limitarse a aquellos que identifican su necesidad con prontitud, sino también a aquellos que incluso no saben que necesitan de Jesús. Hay muchos que no saben, hay muchos que hoy están aquí y no sabes que necesitas de Jesús, pero yo estoy para decirte que necesitas de Jesús y lo vas a saber al final de esta reunión. Supongamos que algunos de ustedes les dieron la misión, escucha esto, de vender zapatos. Agarraste un trabajo nuevo en esta empresa y tú eres el representante de la compañía y te dijeron, sabes, tú vas a ser el responsable de llevar nuestra marca a lugares nuevos, pero lo que tú vas a hacer es que vas a ir a islas que nadie nunca va. Y te dan dos opciones. Uno, que vayas a esa isla donde la gente no usa zapatos y la gente está acostumbrada a andar descalza por ahí. Y la otra, que vayas a esa isla donde la gente es rica y refinada. No tienen necesidad material, pero tienen plata. ¿A cuál isla tú decidirías ir? Si eres el representante de esta compañía, venden zapatos y tienes la isla donde la gente no usa zapatos y todo el mundo anda en sandalias, o tienes la isla donde la gente tiene plata y no necesita de nada. Levante la mano los que irían a la isla donde la gente no tiene zapatos y anda descalza. A ver, levante la mano. Ok, bájenla. Ahora levanten la mano los que irían a la isla donde la gente tiene plata para comprar. Levanta la mano. Wow. Eso mismo es lo que sucede con Cristo. La mayoría de ustedes levantó la mano para decir, yo iría donde la gente no tiene para usar zapatos. Ese es el negocio perfecto. No tienen zapatos, yo les llevo zapatos y me pagan con lo que me paguen, pero me pagan. Pero es gente con necesidad. ¿Está conmigo? Y muchas veces, como no conocen, un intelecto bajo. Y tristemente el evangelio se ha reducido a personas que solamente tienen necesidad, porque a lo que nosotros vemos, vamos solamente a la gente que tiene una necesidad externa notable. Y por eso muchas de nuestras iglesias están llenas de gente con necesidad. Y porque es la gente que muchas veces tiene el corazón más abierto. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no se reduce el evangelio a solamente esas personas. Jesucristo es ese par de zapatos, es esos zapatos que tanto esa persona que no usa zapatos necesita, como aquella persona que colecciona zapatos necesita tener. Nosotros somos representantes del producto más valioso que existe en la faz de la tierra. No solamente es para gente pobre, no solamente es para gente que no entiende o no tiene, pero es gente para que cree tener y que no necesita y necesita a Jesucristo. Ahora me entiendes. Muchos de nosotros, voy a ir a predicarle de Cristo porque mira, pobrecito, está perdido en la calle. Y sí,
Parte de nuestro llamado como Alcance Victoria, si conoces la iglesia, es llevar el evangelio a la gente que se encuentra en perdición. Pero no todos los perdidos se ven perdidos por fuera. Hay perdidos que están en sus oficinas, en sus edificios, en sus apartamentos, en sus yates de lujo. Hay perdidos que visten bien, con ropa cara, que tienen cuentas abundantes en el banco y están perdidos y necesitan que les hablen del mejor producto que puede existir. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que tú tengas plata ya no necesitas más a Cristo. Porque reducimos el evangelio a solamente tener una necesidad. Pues Zaqueo no tenía ninguna necesidad, ni financiera, ni de posición, ni de prestigio, porque aunque era rechazado por lo que él había hecho, él tenía estatus. Y no tenía ninguna necesidad de montarse en ningún árbol para que Jesús lo viera. Pero la palabra de Dios nos enseña que a una persona que pareciera tener todo, favor con el gobierno y favor con muchas cosas, necesita encontrarse con Jesús, necesita rendir su vida a Jesús. Nosotros tenemos el mejor producto, pero muchas veces somos terribles vendedores, pésimos vendedores. Y ¿cómo le digo a mi jefe? ¿Cómo le hablo de Jesús si él tiene todo? ¿Cómo le digo a mi vecina si ella se mira que tiene un matrimonio perfecto? Créeme lo que te digo, no lo tiene. Por más perfecto que se vea, no lo tiene. Porque la única solución, la única esperanza, la única satisfacción real en la vida es tener a Jesús en tu corazón. No hay más. Y el que no lo sabe, no lo entiende. Pero tú y yo somos esas personas para decirles: hey, necesitas de Cristo, mírate. Mira lo que está. Tienes un vacío seguramente en tu corazón. Y eso se ha sabido. Artistas, personas llenas de fama y fortuna en el mundo viven solitarios y lo han testificado. Dicen: ¿sabes? Yo creía que tenía todo, pero no fue hasta que conocí a Jesús que me di cuenta que necesitaba de Él en mi vida. ¿Estás conmigo el día de hoy? Jesús es la necesidad que todos tenemos en algún punto de nuestra vida. Créeme lo que te digo. Yo no nací en el evangelio, yo nací en una familia destruida, en una familia que estaba desintegrada. Pero no fue hasta que crecí en mi adolescencia que me di cuenta de lo precioso que había sido conocer a Dios, de lo precioso que había sido caminar con Él. Era muy probable que yo conociera a Jesús, pero lo conociera muy tarde. Era muy probable que me topara con Él hasta una edad madura. Pero yo recuerdo bien que en el año de 1999, y no saqué cuenta de cuántos años tengo, yo era un niño, era un bebé. Voy a tener que decir, porque si no digo. Tenía 10 años de edad entonces. Tengo 37 ahora. Y yo recuerdo que para ese entonces mi mamá ya había tenido un encuentro con Dios. Mi mamá había conocido a Jesús a través de un libro. Y ella empezó a leer ese libro. Y Dios tocó su corazón en un momento muy difícil. Ella estaba sola, ella había pasado por muchos procesos muy duros en su vida. Y de repente, a través de ese libro, Dios entró a su corazón. Y en ese libro venía un pequeño folleto donde venía la oración de fe.
Y ella leyó esa oración de fe y aceptó a Cristo sin saber nada, sin que nadie le predicara, sin que nadie fuera y le dijera: Cristo te ama, nada, nada, nada. Ella lo encontró en su soledad y Dios sanó su corazón de manera personal. Qué precioso, ¿verdad? Después yo le dije: mamá, tengo que hacer un podcast contigo porque quiero que tú cuentes tu testimonio y que la gente sepa cómo fue que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Y lo vamos a hacer. Pero ella lo recibió de esa forma y de repente ella de alguna manera intentaba depositarlo en mí. Para ese entonces nosotros vivíamos solos con mi hermano Humberto, mi mamá y yo. Y recuerdo bien que ella intentaba, me ponía la radio cristiana y ponía ahí las historias que salían y ya empezaba ella a escuchar música cristiana y la radio cristiana y los mensajes, ¿verdad?, de enfoque a la familia, ¿verdad?, y que el Dr. Dobson y que Charles Stanley, ¿verdad?, y Desencadenados, que era una serie que salía en la radio cristiana que contaban historias así como pura audible nada más. Y yo me acuerdo que mi mamá me ponía ahí y yo me quedaba con ella escuchando todo eso. Luego me leía los salmos y empezó ella a caminar con Dios de una manera personal. Y de repente en la radio cristiana salía, no sé si una vez a la semana, un pastor que predicaba, así con un acento así de barrio, así como... Y decía: déjame decirle que Dios puede transformar todas las familias. Y yo soy del ministerio Alcance Victoria. Y Dios cambia a las personas, a los drogadictos, a los pandilleros. Y Dios transforma a las familias necesitadas y esto y aquello. Y mi mamá me decía: un día vamos a ir a esa iglesia. Porque ese era nuestro contexto. Nuestra familia, una familia que venía del barrio, que venía, ¿verdad?, de una situación difícil, de las pandillas, de las drogas, del alcohol, de las traiciones, de los maltratos, de los divorcios, de los quiebravidrios, tumbacercos, ¿verdad?, todo lo que usted te imaginas. Eso peor, todo, ahí veníamos nosotros. Y cuando tú tienes una necesidad y tú te identificas con esa persona, tú dices: de ahí yo soy. Y decía: somos Alcance Victoria. Y mi mamá me dice: un día vamos a ir a esa iglesia de Alcance Victoria. Y en mi imaginación yo no me imaginaba una iglesia, una cruz y ya. Pues bueno, nosotros viajamos por una cuestión, un problema familiar, de Mexicali, Baja California, a Ciudad Obregón, Sonora, México, porque un tío estaba al borde de la muerte. Y este tío es el tío que yo más he querido. Es la persona que yo más he apreciado. Mi mamá lo sabe. En una edad temprana, cuando mi mamá viajó a Mexicali, y él fue una persona que me dio tiempo, que me cuidó, que me enseñó muchas cosas. Fue la persona que me metió ahí a jugar béisbol cuando era un niño, y quería, me hacía donas para que yo las vendía. Y bueno, él es una persona muy cercana para mí. Y me acuerdo que mi mamá me dijo: tu tío Martín está muy enfermo y está muy grave, y vamos a ir a Obregón porque dicen que él ya no tiene esperanza. La gente dice que ya no tiene solución. Y recuerda, mi mamá para ese entonces, ella estaba apenas entrando al Señor. No era cristiana, no era evangélica. No, ella era una mujer con una luz de fe en su corazón. Y viajamos. Ciudad Obregón, Sonora está como a 12 a 14 horas en bus de Mexicali, otro estado. Y viajamos a Ciudad Obregón para despedir a nuestro tío. Y mientras ellos estaban ahí en todo el alboroto, yo era un niño, ¿recuerda eso? Yo andaba en mis propios asuntos, jugando, saliendo a la calle. Yo era muy vago, desde muy niño yo fui muy vago. Mi papá me contaba ayer que él también fue bien vago y me decía: no, dice, a los 12 años, 13 años, yo ya me montaba en los trenes y me iba de una ciudad a otra. Imagínate, 12, 13 años. Y se iba, no sé, 14, 20 horas en el tren y aparecía en otra ciudad y allá. ¿Y qué hacía? No, pues tenía que, no sé, robar, pedir, hacer esto, dice. Pero yo andaba de vago. Pues ese era también mi mundo. Yo desde los 7 años empecé a fumar. Era un niño que ya fumaba, imagínate. Ya me juntaba con amigos de 12, 14 años y lo que ellos enseñaban era: fuma, prueba esto, haz aquello. Y yo empecé a crecer en ese mundo. Y en el barrio donde nosotros vivíamos, en Mexicali, era un barrio pesado, donde había muchas pandillas, donde ya empezaban
yo ya me veía involucrado en ese tipo de cosas. Pleitos que se hacían callejeros, ahí estaba yo lanzando piedras y aventando palos, haciendo locuras. Mi vida iba rumbo a una vida de perdición. Escucha esto. Mis amigos eran mucho más grandes que yo. Yo sé que muchos se identifican con esto. El vocabulario que yo usaba era un vocabulario que un niño no debía usar. Los chistes que oía eran chistes que un niño no debía escuchar. Imágenes en mi mente vienen ahorita de cosas que yo viví y que pasé en esa corta edad, que mi mamá ni sabe todavía, ni le voy a contar. Entonces, en esa edad, Dios nos lleva a Obregón y estamos ahí. Llevaron a mi tío a los curanderos, me recuerdo de eso, con una bruja, no sé qué era, para que le hicieran una limpia y le sacaran eso, porque los doctores decían, no sabemos qué tiene, él no reacciona, él no hace nada y no entendemos lo que él tiene. Lo que sí sabemos es que él cualquier momento él se va, porque no está comiendo, porque no toma agua, porque nada. Y lo llevaban con los brujos, me acuerdo yo creo que yo fui esa ocasión, o los vi llegar, y que le pasaron un huevo así por todo el cuerpo, y lo abrieron y el huevo salió negro, y no, tiene mal de ojo, no sé, y que tiene que hacer esto y aquello. Y mi mamá para ese entonces ella ya tenía que Cristo podía hacer un milagro, y no estaba de acuerdo con eso. Y yo recuerdo que decía, no, eso no, esa no es la solución. Pues mi familia era una familia de idolatría, era una familia que creía en todas esas cosas. Y entonces yo recuerdo bien que una tarde noche, yo jugando en la calle con mis amigos, escucho ahí una gente que llega y se monta en una esquina. Ellos llegaron en una van, una camioneta que apenas caminaba, y se montaron ahí, prendieron una bocina y pusieron música. Y una música así como de esas así como de cholos de allá de México. Y cuando hablamos de cholos allá, hablamos de cholos así como de gente, esa gente que se viste así con los pantalones aguados, o sea, pandilleros, pues maleantes. Y yo de repente empiezo a escuchar en la bocina que dicen, Dios le bendiga, persona que me escucha. Quiero decirle que yo antes era un drogadicto y era un pandillero. Pero un día alguien me habló de Jesús y me dijo que Él podía cambiar mi vida. Y yo tomé la decisión y creí esa palabra y le abrí mi corazón al Señor. Y Jesús entró en mi vida y me transformó y me hizo una nueva persona. Ahora ya no robo, ahora ya no ultrajo, ahora ya no peleo, ahora ya no hago esto, ya no trafico, ya no hago lo otro. Ahora yo vivo una vida diferente y estoy aquí para decirte que Jesús es la única esperanza. Nosotros somos del ministerio Alcance Victoria. Y cuando yo escuché eso, Alcance Victoria, yo me recordé que mi mamá me había dicho, un día vamos a ir a esa iglesia en Mexicali. Y yo corrí de la esquina donde mi mamá y le dije, mamá, allá en la esquina están los hermanos, los que tú me dijiste que un día íbamos a ir, los hermanos del Alcance Victoria. Yo recuerdo que mi mamá, no sé, algunas primas mías y mi mamá tomó a la gente y dijo, vamos, y fuimos a esa esquina. Y llegamos a esa esquina y ahí en esa esquina seguimos escuchando los testimonios que estas personas estaban dando. ¿Ves? A veces tú no te das ni idea ni cuenta de lo que tu testimonio puede causar en otra persona. Cuando la gente viene al Alcance Victoria y dice, no vayas para allá porque te van a sacar toda tu vida y la van a poner en un video. Esa gente está tremenda, todo te sacan, te lavan el cerebro. ¿Y sabes por qué creemos en el testimonio? Porque transforma vidas. Porque si la Biblia se hubiera ahorrado la historia de Saulo de Tarso y no hubiese dicho quién fue él, entonces yo entendería. Si la Biblia no hubiera expuesto, ¿verdad?, la vida de Zaqueo y lo que él hacía, yo entendería. Si la Biblia no hubiese expuesto a la mujer, ¿verdad?, que era una mujer prostituta y que iba a estar siendo apedreada, entonces
yo no diría nada. Si Jesús no le hubiese dicho a la mujer samaritana para que nosotros supiéramos que había tenido 5 maridos, ¿verdad? Y que el que estaba no era su marido, pues yo no diría nada. Pero Jesús lo dijo para que se escribiera. Por eso aquí en Alcance Victoria queremos sacar a luz de testimonio. Y pastor, yo no hacía nada. Hermano, yo siempre he sido una perita en dulce, pastor. Yo estoy seguro que si escarbo poquito empieza a salir todo. Pues bueno, para no brincarme a otra cosa, escuchamos el mensaje de Cristo. Y ese día dijeron, si aquí hay alguien que necesita aceptar a Jesús en su corazón, queremos invitarte a que levantes tu mano. Pero tú crees que había mucha gente ahí, pero la verdad es que no había mucha gente, éramos nosotros nomás. Y yo dije, pues ¿quién es alguien? ¿Cuántos eran, mamá? Como 5 o 7 personas allí, en una esquina. Y esta gente hablaba y testificaba como si hubiese 1000, para que los vecinos escucharan. Y ahí en ese barrio fue donde mi mamá creció, donde mis tías crecieron, donde yo crecí de niño. Todos nos conocían ahí. Todos sabían quién era la Rosa. Todos conocían al Kiki. Así me decían. Todos nos conocían porque era de esos barrios así donde todo el mundo se conoce. Y tú entrabas a la casa de la vecina y tomabas agua y no había problema. Y tú entrabas sin preguntar y te sentabas en el sillón y decías, oye, venías a ver a tu amigo. Así era, el barrio así era. Pero eran bien chismosos todos también, ¿sabes? Que eso así es. Y cuando ellos dijeron eso, mi mamá levantó la mano y dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y ahí pasamos todos. ¿Quién era mi mamá? Mi tía Joaquina, Alejandrita, Alejandrita, la esposa del pastor Aarón. ¿Cuántos conocen a Alejandra? Yo, mi mamá y ya. Y otra prima mía. 5 pasamos ahí. Y todos éramos, imagínate, Alejandra tenía, yo creo que como unos 5 años, 6 años, no sé cuánto le llevo. Bueno, y recibimos a Cristo por curiosidad. Y cuando terminaron de orar por nosotros, yo estaba ahí como un niño, tú sabes, tampoco es que yo, no creas que nos pusimos ahí, nada de eso, no pasó nada de eso. Recibimos a Cristo y de repente le preguntan a mi mamá, o no sé si mi mamá fue la que le dijo, que teníamos un tío, un hermano que estaba muy grave y que estaba muy mal y que ya habían ido con brujos, con doctores, con esto, con aquello, y nada había sucedido. Y los hermanos de Alcance Victoria dijeron, pues vamos a ir y vamos a ir a orar por su hermano. Y entonces fueron todos los hermanos, subieron a la habitación y oraron por mi tío. Y empezaron a clamar por un milagro de sanidad. Y a pedirle a Dios que Dios hiciera algo, que Dios obrara. Señor, te pedimos por esta familia que es una familia que ahora te pertenece a ti, que tú hagas el milagro, que tú lo sanes. ¿Y qué cree usted que pasó, hermano? Nada. Él no reaccionó, no habló, no dijo nada. Pero esos hermanos eran aferrados. Y le dijeron, ¿sabes qué, hermana? Mañana volvemos. Mañana vamos a venir y vamos a volver a orar y vamos a creer a Dios por un milagro. Y al día siguiente volvieron. Y ya venían con aceite, ¿verdad? Y tú sabes cómo son los cristianos, ¿verdad? Con una Biblia grandota. Y se la ponían haciendo en la cara. ¡Pah! Nada ciertas. Despierta. No, hay unos que son tremendos y lo hacen. Y empezaron a orar por él otra vez. Pusieron aceite y clamaron por sanidad y creían a Dios por un milagro. ¿Y qué cree usted que pasó? Nada.
No pasó nada. Y ya como que algunos hermanos estaban así como diciendo, híjole, está feo, está difícil. Entonces cuando tú entrabas al cuarto donde estaba mi tío, tú lo que mirabas era toda una pared llena de santos, hermano. Todos los santos que tú te puedas imaginar. San Juditas Tadeo, Santo Niño de Atocha, ¿qué más? Sí sabes. Todos los santos que tú te imaginas. Hasta el santo enmascarado de plata, todo. Estaban todos. La Virgencita de Guadalupe. Y luego estaba Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuántos lo han visto? Yo me acuerdo bien que era un grandote, un Jesús así con el corazón aquí en la mano, así. Entonces, a mí no me gustaba entrar a ese cuarto, porque cuando yo entraba al cuarto yo sentía que todos los santos me miraban. Y había unas estatuitas grandes, medianas, de todo, y unas veladoras, velas así, siempre encendidas, y se hacían sombras así. Y luego mi abuela le ponía papel así de ese, papeles así, todo decorado, o sea, era un altar completo de santos. Y a mí no me gustaba entrar porque ahí tú mirabas a Jesús con el Sagrado Corazón así. Entonces yo entraba y yo caminaba así y me seguía. Y lo caminabas por otro lado y te seguía. Siempre Jesús tenía una cara como de dolor, de tristeza, feo. Y yo mismo lo miraba así. Yo creo que mi abuela ponía todas esas cosas ahí para que uno no agarrara nada. Porque yo siempre que iba a agarrar algo, porque mi abuela tenía muchos juguetes. No, mi abuela era tremenda. Tenía juguetes de niño, pero no los podíamos tocar. Juguetitos, carritos, gatitos, muñecos, de todo. Pero esos no los podíamos usar, de porcelana. Y yo siempre quería, de curioso, ir ahí, entrar y agarrar cosas, pero no me dejaban los santos. Ay, Dios, era tremendo. Y recuerdo que el pastor, cuando miró todo eso, dijo el pastor de la iglesia en ese entonces, dijo que era el papá de Ángel Pérez, pastor Martín Pérez. Dijo, ¿saben qué? Hermana Rosa, que ya le decían hermana, quite todo esto que usted está aquí. Porque hasta que ustedes no rompan con toda esta idolatría, Dios no va a hacer nada. Y mi mamá dijo, ¿cómo? Sí. ¿Y cómo le digo a mi mamá, a la abuela? Eso era un lugar sagrado para ella. Pues Dios tocó el corazón de la abuela, con tal de ver a su hijo sano, y que el pastor le había dicho, tiene que quitar todos los santos, quítelo. Pues mi mamá dijo, ¿para cuándo ahorita? No, nomás los quitó, los tiró. Quitaron todo. Toda la pared quedó así limpia. La mesita que había limpia. Y estaba mi tío acostado. Y los hermanos vinieron al siguiente día y oraron por él. Dios va a hacer algo este día. Y vinieron, clamaron, pidieron al Señor por un milagro. Señor, ellos han creído, han dado el paso de fe, han quitado toda idolatría del hogar. Levanta a este hombre y dale vida. ¿Y qué cree que pasó? Nada. Y el cuarto de mi abuela estaba en la planta de arriba. Entonces bajaron todos. El pastor se estaba despidiendo. Y antes de irse le dice a mi mamá, hermana Rosa, Dios ya hizo un milagro en tu hermano. Y ¿sabes qué? Prepárenle algo de comer porque él se va a despertar. Y lo primero que va a pedir va a ser de comer. El Señor ya hizo un milagro. Y se fueron. Y mi mamá no hizo nada de comer. Pero pasaron unos cuantos minutos, cuando ese hombre que tenía meses sin reaccionar, moverse, hablar, comer,
abrió los ojos. Y todos dijeron: Martín abrió los ojos, Martín abrió los ojos. Y quería decir algo. ¿Y qué cree que dijo? Tengo hambre. Dios había hecho un milagro. Ahí fue donde mi familia miró el milagro de salvación, y fue ahí donde Dios marcó nuestras vidas. Y han pasado más de 25 años y Dios ha ido obrando, sanando, limpiando, transformando, porque Dios es fiel. Nos invitaron a la iglesia. Imagínense lo que sucedió allí. Él se despertó, lo bañaron, se recuperó y nadie sabía por qué. Porque cuando Dios obra milagros, no sabes explicarlo. Pues ese milagro fue el que nos cambió la vida a nosotros. Siéntese un momento más, deme 5 minutos más. Empezamos a ir a la iglesia y fue ahí donde yo me enamoré de la música y empezamos a crecer en el Señor. A los 12 años me bauticé. Regresamos a Mexicali y buscamos la iglesia de Alcance Victoria en Mexicali. La familia pastoral de esa iglesia me adoptó y mi mamá la mandaron de misionera por todo México para ir y predicar con Nicky Cruz y Pastor Sonny en unas cruzadas de miles y miles de personas. Y ahí andaba mi mamá liderando mujeres en la calle, promoviendo los eventos, evangelizando, testificando. Y empezamos a crecer juntos en el evangelio. Y de poco a poco fui llegando a mi familia. Dios trajo a mi tío Isidro, el papá de Alejandra, y Joaquina, que él pensaba que su esposa era una pera de box porque él le daba duro, le pegaba, la golpeaba. Yo fui testigo de eso muchas veces. Hasta recuerdo que una ocasión, ya salvos nosotros, yo no sé qué me pasó a mí, que yo salgo a la calle y le digo: oye, tú no vas a entrar a esta casa. Tenía como 12, 13 años, porque quería golpear a mi tía. Y ese momento de inflexión fue el que Dios usó para que ella viniera a los pies de Cristo. Y después mi tío Isidro llegó, rindió su vida a Cristo, y Dios transformó, dejó las drogas, lo que él hacía. Él cruzaba gente para los Estados Unidos. Ya no lo hace, no ande buscando el número ni me pregunte. Y después pasó el milagro más precioso. Dios me llevó a predicarle a mi papá cuando él andaba mal. Yo nomás quería hablar con él, decirle: papá, Dios tiene un propósito para tu vida. Yo tendría unos 14, 15 años. Dije: papá, tienes que entregarle tu corazón a Él. Y Dios me usó a mí para llevarle el mensaje de Cristo a él. Era un pelado de 16 años, 15 años. Y él andaba perdido en drogas. Tenía más de 12 años separado de mi mamá. Flaco.
Y pasaron meses y un día llegó él a la iglesia Alcance Victoria en Mexicali. Y yo estaba en el piano y lo miré entrar. Y ese día él pasó al altar y le entregó su vida a Cristo. Se metió a la casa de discipulado. Después Dios lo hizo director de la casa de discipulado. Dios le dio frutos en esa casa. Creo que Abner, tú recibiste a Abner, el pastor Abner de Guadalajara. Él lo recibió. Fueron llegando uno por uno. Pastor Humberto, en un evento, en un drama en la calle, él fue ahí porque le gustó a una muchacha de la iglesia. Ahorita que no está, lo va a agarrar. No está Rosa tampoco, ni le cuenten. Pero ahí Dios lo agarró y le entregó su vida a Cristo. Dios lo fue haciendo. Por curiosidad. Muchos llegamos por curiosidad, sin darnos cuenta que había una necesidad grandísima en el alma. Grandísima. Y no fue hasta que yo crecí que me di cuenta y dije, de veras que yo doy muchas gracias por esas personas que en la esquina de mi casa, la casa de mi abuela, se atrevieron ese día. Era lunes, sábado, fueron, plantaron la bocina y empezaron a hablar, esperando que alguien escuchara. Pues ese alguien fuimos nosotros, que por un niño, por curiosidad, toda una generación y toda una familia vino y se entregó a Jesús. ¿Y qué Dios no ha hecho desde entonces? Tengo la dicha de tener a mi padre aquí conmigo hoy. Por mucho tiempo estuvimos separados. Y nunca se me olvida que una vez nos dejó plantado que nos iba a llevar al béisbol y no nos llevó. Y que yo estaba, Humberto y yo, fuera de la casa esperándolo ahí en Bellavista, separados. Y ahorita va a venir tu papá por ustedes para llevarlos al béisbol. Y no llegó el hombre. Y ahora tengo la dicha de jugar béisbol con él toda la semana. Yo le voy a ser franco, pa, nunca te lo he dicho, pero te lo he contado esa historia del béisbol creo que 1, 2, 3 veces, porque siempre es algo que tenía aquí, que siempre quería. Yo nunca lo vi jugar, sabía que jugaba, pero nunca lo vi jugar. Miraba las fotos y todo, y me quedé con ese recuerdo que mi papá jugaba béisbol. Y ahora esto ha sido una promesa de Dios, un detalle de Dios. Y yo recuerdo cuando le invité a jugar béisbol con nosotros aquí, decía, no, yo no puedo mover mis brazos, hijo, yo no estoy mal, y la espalda me duele, y yo no puedo, como 3, 4 veces. Hasta que un día dijo, vamos pues. Y empezó ahí con su nieto, y ahora es el pitcher estrella del equipo. Y en este día del Padre te honro. Te honro porque eres un hombre de Dios, pa. Con defectos, con errores, con imperfecciones, yo lo sé. Pero yo no quiero un papá perfecto. Veo el esfuerzo que haces por cuidar a mi mamá y por modelarnos. Y todos esos años que perdimos,
nos hemos recuperado ya. Te admiro, te valoro. Y estos años que Dios me ha permitido tenerte aquí han sido un regalo precioso de Dios. Yo sé que ahora hay más cosas que quieres hacer y tenemos hermanos que también necesitan. Y Dios te va a conceder esas peticiones de tu corazón. Créeme, créemelo. Hoy yo quiero cerrar con esto. No importa dónde tú vengas, ni lo que tengas o no tengas. Déjate digo algo. Tu única necesidad es Jesucristo. Te lo aseguro. No importa lo que creas tú necesitar, no hay mayor necesidad que la de Jesús en tu corazón. Yo imagino a Zaqueo diciendo: solo quisiera que vengas a mi casa. No sé cómo decirlo, no sé quién tú eres, pero mírame, aquí estoy. Se montó al árbol con una fe activa para llamar la atención de Jesús, y no necesitó él decirle nada a Jesús. Jesús se adelantó porque Jesús se anticipa y por nombre lo llamó: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo vaya y hoy pose en tu casa. Es necesario que yo llegue a tu casa. Dice que él se bajó y lo recibió como gozoso, alegre. Y Jesús fue, comió con él. Y dice que Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes yo voy a dar. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuatriplicado. Porque ahora entiendo, y esto lo agrego yo, que lo que yo verdaderamente necesitaba era encontrarme contigo. Y yo escribí una canción esta semana para ese domingo, inspirada en Zaqueo. Quiero oírla. Buscarte, ¿será que sabes que yo estoy aquí? Hoy vine a encontrarte. ¿Será que notas que yo estoy aquí?